Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conectambo. Nos estamos comunicando con ustedes desde INALE y vamos a abordar en esta oportunidad las medidas de mitigación con respecto, a las medidas de mitigación. Las medidas de mitigación pasan las primeras y las que hay que respetar en primer lugar son las medidas de manejo. Las medidas de manejo lo que sugieren es evitar la exposición de los animales, evitar el tránsito de los animales en los periodos pico, en los periodos de máxima insolación. En esos periodos nosotros deberíamos también proveer a nuestros animales con sombra. Esa sombra puede ser natural o puede ser artificial. De repente vamos a hacer algún comentario un poco más específico después. En algunos casos extremos, en algunas pruebas nacionales que se han hecho, no hemos tenido resultados realmente significativos. Podemos llegar al extremo de mojar los animales. Es decir, en determinadas horas del día, generalmente de la media mañana en adelante, antes de llevarlo a la estructura con sombra, los animales son mojados, son regados por encima como forma de refrescado para mejorar el confort animal y estimular particularmente el consumo, mantener un alto consumo de alimentos. Con respecto a las estructuras para mitigación del calor, generalmente en esa estructura, sea de sombra natural o de sombra artificial, nosotros deberíamos hacer la previsión de tener un lugar para proveer alimentos. Se está volviendo una práctica, no diría que muy frecuente, pero una práctica francamente visible, el utilizar silopacks, es decir, fardos húmedos fermentados, hechos con forraje de muy alta calidad durante la primavera, ofrecerlos durante el verano y en esos lugares de sombra. Ese forraje es de muy buena calidad, hace muy buen aporte nutricional y es sumamente apetecido por los animales. En esos lugares, en los lugares de sombra, deberíamos tener estructuras que provean generosa agua de bebida a nuestros animales. En general, durante el periodo estival, se registran los picos más altos de consumo de agua por parte de los animales y deberíamos tener estructuras que contemplen eso. Si nosotros pensáramos en que vamos a construir en realidad sombra artificial, es decir, vamos a utilizar malla de intercepción, que la vamos a poner en algún tipo de estructura, debemos tomar algunas medidas. La primera de todas que se sugiere es la de reservar al menos 2 metros cuadrados de sombra efectiva por cada animal que vayamos a poner en esa estructura. En lo que me es personal, prefiero en realidad usar una medida un poquito más amplia, 2,20 metros por animal, a los efectos de diseñar la sombra. La experiencia mía indica que es muy fácil y relativamente más económico tomar esas previsiones cuando uno está construyendo la estructura nueva, que cuando la estructura ya está construida, ponerse a emparcharla, a remendarla, que nunca funciona exactamente igual y suele terminar costando bastante más dinero. Entonces desde el punto de vista práctico, yo creo que se debería tomar, porque estamos hablando de sombra y estamos hablando de confort animal.
Entonces a los animales deberíamos proveerles un espacio de ese orden. Lo segundo es que la segunda recomendación es la altura que debería tener la sombra o la malla de intercepción en esa estructura. Todos debemos recordar que ninguna de las mallas que se comercializan hoy en el mercado tiene intercepción del 100% de la luz. Es decir, también se pueden hacer estructuras con techo incluso de zinc, techo de metal, que ahí sí tenemos una intercepción completa. Pero en el caso de las mallas de intercepción, para que estas funcionen y para bajar el efecto de ese poco de radiación que dejan pasar, se recomienda que tengan una altura que es por lo menos el doble de la altura que nosotros registramos a la cruz de nuestras vacas. Eso es porque uno de los mejores aislantes que nosotros podemos tener para el efecto calor, para el efecto radiación que sobrepasa la malla, es aire. Y permitir la circulación del aire por encima de los animales que van a utilizar la estructura de sombra. La tercera medida es la orientación. Generalmente, por el diseño de las propias mallas de intercepción, la estructura que nosotros terminamos diseñando tiene un eje largo, que es el largo de la malla que le querramos dar, y un eje corto que depende del ancho de la malla o de la cantidad de veces que superpongamos la malla de intercepción a los efectos de confeccionarla. Este eje largo se puede orientar de varias formas. Los extremos son orientarla de este a oeste o utilizar una orientación norte-sur. En realidad, no hay un efecto neto, medible y cuantificable por el hecho de orientar de una forma o de otra la estructura. Suele mencionarse que en la medida que sea posible, la orientación de la estructura de sombra en el eje norte-sur lleva a que en algún momento del día la radiación solar cruce por debajo de la malla de intercepción todo el tiempo, ayudando a secar el espacio donde las vacas después se van a echar y a desinfectar de alguna forma, por radiación, el lugar. Entonces, en la medida que sea posible, en la medida que combine con el resto de las facilidades que tenemos en el lugar donde vamos a diseñar la sombra, la posibilidad de diseñar una estructura con orientación norte-sur parece tener alguna ventaja más. Bueno, básicamente estas son algunas consideraciones con respecto al tema calor. Solo una digresión. En base a la experiencia personal, les puedo comentar que algunos productores con los que he interaccionado, gente en realidad muy productiva, gente observadora, cuidadosa y que normalmente hace las cosas bien, me han venido con el comentario de que ellos tienen sombra, pero que sus vacas se echan al sol, que no la usan. Cosa que, por supuesto, me llamó poderosamente la atención, porque los que cometemos irracionalidades solemos ser nosotros. Nuestras vacas suelen ser animales sumamente racionales. Cuando no hacen algo, alguna razón hay. Muchas veces nosotros no percibimos la razón o no estamos preparados para percibirla. No nos damos cuenta de por qué es que hacen o dejan de hacer alguna cosa. Pero en realidad no hacen cosas irracionales. Y en un par de visitas de campo, que visitamos algunos productores que estaban en situación parecida, cuando llegamos efectivamente había un número significativo de animales al costado del montecito de sombra y echados a pleno sol, cosa que por supuesto llamó la atención de todo el mundo. A poco que nos apeamos y empezamos a visitar el local, empezamos a percibir que el problema central
de la sombra en esos lugares era la mosca. Entonces tenemos que tener en cuenta que la sombra funciona como un atractivo de confort, de bienestar de los animales. Si nosotros tenemos un factor, es decir, la sombra es muy confortable, pero tenemos un factor de desconfort que tiene una fuerza mayor que la que tiene el atractivo de la sombra, seguramente va a haber muchas vacas que van a renunciar al atractivo de la sombra para sacarse de encima el desconfort de las moscas. Entonces tenemos que tener en cuenta, particularmente en este periodo que viene, que el uso de la sombra y el uso del confort o la búsqueda del confort de nuestros animales es una tarea conjunta y que tiene más de un frente a atacar. Entonces el hecho de promover el uso de la sombra muchas veces tiene que ver con facilitarle a nuestros animales las condiciones para hacer uso de esa estructura que se supone mejora su confort. Bueno, hemos llegado al fin de un nuevo capítulo. Agradecemos la gentileza de ARU de cedernos un local para grabar este capítulo. Les recordamos que esperamos sus comentarios por el canal de WhatsApp que se ha habilitado a esos efectos, por el 098-113-516. Esperando que la información que se brindó sea de utilidad, nos despedimos hasta el próximo capítulo.